Seguimos con la camperización de nuestra Mercedes Sprinter. En este vídeo veremos cómo colocaremos la segunda capa de aislamiento. En nuestro caso es aislante reflexivo, lo que actuará como una barrera de vapor, y con esto evitaremos la condensación. En la primera parte del aislamiento hemos colocado una capa de K-Flex y pueden ver el proceso completo en el link que dejaremos aquí en la descripción. Así que vamos con esta segunda parte, que será muy rápido y muy fácil. Primer trozo de aislante reflexivo puesto, y aquí aún tenemos que cortarle el hueco de la claraboya. Por encima irá el rastrelado, algo así queda, amigos. Muy bien, tenemos prácticamente acabado la segunda capa de aislamiento, y por encima de esto iría el rastrelado aquí. Muy bien, vamos al resultado final. Chan chan.